¿Cuándo se desarrolla la paciencia? Cuando viene el momento difícil. Dios va a usar lo que nosotros le llamamos problema para Dios glorificarse. Entonces, en medio de eso, de esos momentos que no vemos resultados, las puertas se cierran, en cualquier área de nuestra vida, nos enseña a tener paciencia, porque ya yo puedo entender que ya Dios tiene todo listo y preparado. Solamente que en medio de ese proceso, Dios nos está moldeando y número dos, Dios está desarrollando en nosotros el fruto de la paciencia, saber esperar. Cuando Dios tranca los cielos, no hay puertas que se puedan abrir. ¿Por qué? Porque es un momento donde Dios te va a enseñar a tener paciencia para esperar en Él. El que se desespera no logra alcanzar las promesas de Dios. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast. Te presento como siempre, trayendo invitados espectaculares con testimonios poderosos. De verdad que estamos agradecidos con Dios. De verdad, nos hemos tomado un poquito de tiempo quizás entre capítulos, como dije la última vez, por temas de producción, de agenda, pero bueno, estamos aquí, que es lo importante. A la hora que usted nos vea no importa, lo importante es que está conectado, sea mañana, tarde o noche o madrugada. Yo sé que no va a haber desperdicio en el tiempo que usted va a invertir viendo y escuchando esta entrevista que le tenemos para usted el día de hoy. No sin antes recordar de que te suscribas aquí abajito, le dejas el botón de suscribirte, que estés pendiente. Nos comprometemos a subir más videos seguidos. Sé que tenemos algún tiempito, como lo dije antes, pero Dios sabe por qué y que queremos hacer un contenido de excelencia. Amén. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar al invitado que nos acompaña el día de hoy directamente desde la República de Colombia, aquí al ladito, aquí de Ecuador. Un profeta que de verdad que desde que lo escuché predicar, marcó algo diferente en mi vida. Dije, la gente lo tiene que escuchar, la gente lo tiene que conocer más. De verdad que para mí es un privilegio presentarles a ustedes el día de hoy a nuestro profeta Juan Aguilera. Profeta, bienvenido el día de hoy. Amén, amén, amén. Dios te bendiga grandemente, mi hermano Anderson. De verdad que es una bendición poder estar en esta nación tan hermosa como lo es la nación de Ecuador. Nos sentimos contentos por el privilegio y bueno, la oportunidad de nuevo, la tercera vez de estar en Ecuador y conocer gente tan de bendición como lo son Como les ustedes. comentaba a los hermanos que nos pueden ver, eh, nuestro profeta Juan estaba predicando aquí en nuestra iglesia y estaba dando un mensaje hablando sobre algo muy importante, sobre la paciencia, sobre que tenemos que saber esperar. Y hablaba de Zacarías, donde esperaba a su hijo, ¿no? Y créame que esa palabra me impactó bastante. Y yo dije, bueno, no sé si el profeta tendrá que ver algo con la experiencia, porque aunque no mencionó mucho testimonio propio en el mensaje, de verdad fue solo palabra, se veía que hablaba con la autoridad para decir que el que espera desespera, pero tiene su recompensa. Así que, ¿qué nos puede decir usted acerca de eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Lo escuché mal de repente? ¿O sí tiene que ver su testimonio un poquito con lo que es esperar el tiempo de Sí, Dios? oye, tiene que ver mucho. De hecho, creo fielmente que cuando Dios revela una palabra, creo que lo primero que va a hacer la palabra es ministrarle a la persona que la está recibiendo. Yo soy de los que creo como predicador en estos poco tiempo que tengo sirviéndole a Dios, que primero antes de hablarle al pueblo una palabra, primero la palabra te ministra a ti. Y tiene que ver mucho porque como hablábamos ayer, antier acerca de esta palabra, lo que tiene que ver con Zacarías, un hombre, un sacerdote, que la Biblia dice que era un hombre, ambos, dice su esposa Elizabeth y ellos eran rectos, justos, y tenían un testimonio intachable delante de la presencia de Dios. Pero el verso 7 tú te pones a ver, y el verso 7 no ignora, a pesar de que el verso 6 lo resalta, lo ponía por alto, el verso 7 dice que no podían tener hijos. Entonces, el anhelo de ellos era tener hijos, pero no podían tener hijos. Y vemos un servicio que ellos le están dando a Dios, vemos lo que ellos le están dando a Dios, pero cuando vemos esto, ellos esperaban con paciencia que tarde que temprano Dios les respondiera. Y es allí donde muchas veces, ¿cómo lo podemos decir? La paciencia es uno de los frutos, dice que es uno de los frutos del Espíritu, paciencia, amor, humildad, macedumbre. La paciencia es lo que nos va a llevar a poder ver y visualizar todo lo que Dios prometió en nuestras vidas.
Ahora, disculpe que lo interrumpa, mi querido profeta, mi querido evangelista. Hay algo que usted dice que es clave, ¿no? Que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Y, o sea, que alguien que sea impaciente no posee los frutos del Espíritu, se deja dominar quizás por sus deseos carnales, ¿no? Sí, claro, porque es que eso es un fruto que se va a manifestar en medio de la dificultad, en medio del momento difícil. De hecho, el que se desespera no logra alcanzar las promesas de Dios. Cada vez que Dios nos da una promesa, necesitamos desarrollar la paciencia. Ahora, ¿cuándo se desarrolla la paciencia? Cuando viene el momento difícil, cuando viene la dificultad. Por ejemplo, uno de los testimonios que de repente Dios me ha enseñado, por eso te hablé. Yo estaba pasando una situación en el 2016. 2016 pasó una situación muy fuerte, eh, y en el ministerio yo estaba mirando que estaba la unción, estaba el poder, Dios me usaba en milagros extraordinarios, milagros palpables, visibles, pero llegó un momento que en medio de todo el proceso que estaba viviendo, yo no estaba predicando, no salía a predicar. Parece que Dios trancó lo que hablábamos ayer, parece que Dios trancó antier, trancó los cielos, y cuando Dios tranca los cielos, no hay puertas que se puedan abrir. ¿Por qué? Porque es un momento donde Dios te va a enseñar a tener paciencia para esperar en Él. Y en ese tiempo recuerdo que estaba viviendo una situación muy fuerte en mi vida y el anhelo mío era de predicar. El anhelo mío era de que me invitaran. Yo decía, tengo buena palabra, la unción está, pero nadie me invita. Y era tanta las ganas de predicar. Recuerdo yo que yo agarraba un bafle, ¿cómo no sé cómo Un le parlante, sí, un un parlante, parlante, una una corneta, le dicen por corneta, un decirlo. parlante, un bafle. Yo lo agarraba y me iba los lunes de comercio a un pueblo donde yo estaba viviendo. Me iba los lunes de comercio para ir a predicar. Y prendía el asunto y empezaba a predicar. Y ahí drenaba la emoción, drenaba la pasión de predicar. Pero eso era un lunes. Martes, miércoles, jueves y viernes quedaba vacío eso. No predicaba. Yo decía, pero yo tengo una unción extraordinaria. ¿Por qué no me invitan? ¿Por qué no esto? Entonces Dios me enseñó paciencia allí. ¿Por qué? Porque recuerdo que en ese tiempo era tantas las ganas de predicar. Estaba viviendo un proceso, tenía ganas de predicar, pero Dios trata conmigo en sueño. Dios trata conmigo en sueño. En el sueño me aparece una mujer de Dios que fue un instrumento muy importante en lo que fue mi ministerio, como lo es mi pastora. Ella se llama Yulei Cariño, se llama Cariño. Y recuerdo que ella en el sueño, yo le estoy contando, madre, tengo ganas de predicar, madre, tengo ganas de predicar, y ella me hacía así en el hombro, espérate, negro, ya vas a predicar. Y yo le decía, madre, pero que yo tengo unción, tengo la palabra, Dios me usa. Y ella me hacía en el hombro 2 veces, me hizo, espérate, negro, ya vas a predicar. Hasta lo último, que yo le dije, madre, yo tengo la unción, quiero predicar, mira, ¿por qué nadie me invita? Y ella me agarró por el hombro y me dijo, pero con una voz fuerte, me dijo, espérate, ya vas a predicar. ¿No ves que Dios está moldeando algo en ti primero antes de Dios enviarte? Entonces, cuando yo despierto de ese sueño, entendí que en medio de ese momento difícil y en medio de esas puertas que estaban cerradas, Dios me estaba enseñando dos cosas. Número uno, a tener paciencia, a saber esperar en Él. Y número dos, entendí que ya Dios tenía la bendición lista para soltarla. Pero Dios me estaba moldeando internamente, Dios me estaba preparando a mí internamente, Dios estaba moldeando algo que faltaba para Dios poderme llevar a ese nivel. Entonces, en medio de eso, de esos momentos que no vemos resultados, las puertas se cierran, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área, por lo menos hay gente que no consigue trabajo, hay gente que no fluye en el ministerio, hay gente que tiene una palabra y no fluye, hay gente que está esperando la promesa de alguien que se convierta en su casa, hay gente que está esperando algo de Dios. Pero en medio de eso, Dios nos enseña a tener paciencia, porque ya yo puedo entender que ya Dios tiene todo listo y preparado. Solamente que en medio de ese proceso, número uno, Dios nos está moldeando y número dos, Dios está desarrollando en nosotros el fruto de la paciencia, saber esperar. Entonces, cuando yo entendí eso, yo no me desespero porque una puerta no se abra. Yo no me desespero porque estoy viviendo una crisis y necesito ver a Dios obrar. No me desespero. ¿Por qué? Porque aprendí que a través de la paciencia, Dios, a través de lo que estoy viviendo, Dios desarrolla en mí aún mayor paciencia y Dios está moldeándome y preparándome para yo poder subir al nivel que Dios quiere. Wow, mira, y también, bueno, todo eso que usted nos comenta, también en parte del mensaje que nos hablaba el día jueves,
usted dijo una frase, parafraseo, que hablaba de que tu situación actual no limite lo que Dios puede hacer. Que aunque tú veas que hoy no esté la cosa, la atmósfera que está alrededor no pinte, mira, quizás voy a tener dinero, como usted decía, Dios me dice, voy a tener dinero y no tengo la cartera vacía, voy a estar sano, todavía estoy enfermo. No nos fijemos en nuestra situación actual porque para Dios eso no es nada. Dios puede cambiar nuestra vida en un segundo. Y de verdad que eso me impactó bastante, pues, y ver que quizás, como usted dice, usted mismo lo vivió, o sea, usted mismo lo vivió, porque la gente piensa, yo pongo el ejemplo siempre de Job. La gente dice que Job nunca se quejó, y usted se coloca a leer, Job se quejó, Job se desahogaba delante de los ojos de Dios. Señor, ¿hasta cuándo tú vas a prosperar a mis enemigos? ¿Hasta cuándo veré que mejor no hubiera nacido? Pero ¿qué comenzaba él? Él después terminaba como que se desahogaba y después terminaba dándole gracias al Señor. Decía, Señor, ¿a dónde más iré si no es a ti? Entonces, acotando lo que usted dice ahí, mi hermano, que es importante tener paciencia, pero ¿qué pasa? Cuando nos desesperamos y no vamos a la fuente, no vamos al Padre, empezamos a desahogarnos con cualquier persona, ahí es cuando nos dejamos llevar por cualquier tipo de marea, cualquier tipo de brisa. No sé si estoy equivocado, corríjame ahí. No, no, o sea, si no, estás en lo cierto, por lo menos yo digo que en el caso de lo que ministramos el jueves, Zacarías y Elizabeth, su mujer era estéril, Elizabeth tenía una esterilidad, querían tener hijos, pero ya de ellos se había hablado. Se habló en Malaquías que venía Juan el Bautista y para que pudiera, dije yo, para que pudiera venir Juan el Bautista se necesitaba un vientre. El vientre que se necesitaba estaba estéril, el vientre que ya Dios había escogido estaba estéril. O sea, ya había una palabra. Entonces, el problema de Elizabeth no era el problema de Dios. Porque es que lo que para nosotros llamamos problema, para Dios no es un problema. Para Dios es una excusa para Dios manifestar su gloria. ¿Por qué? Porque ya Dios había dicho que ese vientre, cuando escudriñamos lo que estaba diciendo, Juan, ya estoy por enviar a Juan, estoy por enviar al profeta Elías, ya Dios había preparado que ese vientre un día iba a producir. Entonces, de hecho, cuando el ángel le dice a Zacarías, ahora quedarás mudo por no creer lo que Dios te dijo. Fue porque Zacarías le dijo al ángel, pero ¿en qué conoceré esto si mi mujer es estéril y yo soy de la avanzada? Consideró su estado actual, consideró que su esposa era estéril, consideró que su cuerpo ya no tenía la fuerza para producir y al considerar su cuerpo les puso a Dios, aquí tengo el problema, yo creo que el problema soy yo. Entonces el ángel está hablando, tu mujer va a dar a luz un hijo, ustedes van a producir, Dios le está hablando de que ya Dios tiene el milagro, pero él está considerando su cuerpo. Él está considerando su estado actual. Entonces, el problema de nosotros muchas veces es que Dios nos da una palabra, Dios nos habla, Dios dice lo que va a hacer con nosotros, pero pensamos que Dios lo va a hacer desde un punto ya cuando estemos bien. Dios va a usar lo que nosotros le llamamos problema para Dios glorificarse. Dios nunca nos habla desde el presente, o sea, Dios nos habla desde el futuro. Por eso Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, pero ve acá, Gedeón, tú te estás escondiendo. Gedeón, tú estás escondiéndote de los madianitas, te estás escondiendo de los amalecitas, te estás escondiendo de esta gente. ¿Y cómo es que el ángel le dice varón esforzado y valiente? Entonces, Dios nunca nos va a llamar desde el problema. De hecho, oye esto, cuando a Jesús le trajeron el paralítico cargado por 4 jóvenes o 4 hombres que subieron al techo arriba, dice, y viendo la fe de ellos, mi pregunta es, ¿por qué Jesús no vio al paralítico primero? Si era el problema. Jesús estaba viendo, era la fe que ellos tenían para hablarle al problema. Nunca Dios va a mirar primero tu problema. Dios va a mirar que si tu fe es la correcta, Dios le abra el problema. Voy a volver a repetir. Si Dios lo primero que va a mirar es tu fe, porque por fe andamos y no por vista. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, ¿qué pasa? Jesús mira, Jesús ve, están bajando un paralítico, pero Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. Entonces, a veces le decimos a Dios, mira mi problema, mira mi circunstancia, mira, y Dios está diciendo, ¿y cuándo es que voy a ver tu fe? ¿Ve? Porque la Biblia dice en Naúm 1:7, Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia y Dios conoce a los que en Él confían. Entonces, lo primero que Dios va a mirar en nosotros es la fe. Si la fe está adecuada, Dios le va a hablar a tu problema. Por eso Jesús le dijo a mucha gente, hágase conforme a tu fe.
porque hay cosas que van a ocurrir dependiendo de la fe de nosotros. Entonces, lo que nos limita a nosotros, a Dios nunca lo va a limitar, porque Dios es poderoso, Dios es grande. Wow, esa bomba atómica acaba de lanzar mi hermano, de verdad que son tantas cosas. Y eso conversábamos ahora poco con un pastor también invitado, y le decía que también esta juventud hoy en día lo que quiere es todo rápido. Muchas personas, a veces jóvenes, hombres, mujeres se desesperan por una pareja. Y yo escuchaba, hay una conferencia que está en YouTube, la pueden buscar, de Dante Gebel, que habla, se llama Ella y Él. Y habla, aconseja a la juventud, o sea, antes de casarse, cómo conseguir una novia, un novio. Y él decía que había gente que le escribía, pero ¿cómo hago? O sea, si hago de todo, ¿qué? Me pongo en un letrero que diga aquí, oferta. Ya, o sea, porque se me está pasando el tren. Y es porque no nos damos cuenta que quizás no estamos consiguiendo a nadie porque también nos hemos encerrado, también nos hemos dejado ya por la depresión, por la angustia. Y es que cuando tú empiezas a compartir, te reúnes, lo importante de congregarse también, de no encerrarse, como usted dice, porque quizás uno solo dice, ay, está bien, leo la Biblia y leo la Biblia y me motivo, pero siempre hay algo ahí. Y el secreto también está en no dejarnos de congregar, en compartir con las demás gente que profesa nuestra fe. Y eso nos va a ayudar también a seguir avanzando. Y de verdad que me parece muy impactante todas esas cosas que ha venido usted hablando, de verdad, porque creo que ahí radica en poder esperar. Todos los hombres de Dios esperaron un montón de tiempo. David esperó, dice la Biblia, no, o sea, no tengo tiempo exacto, pero los historiadores dicen que aproximadamente de 20 a 26 años esperó desde que fue ungido como rey hasta que lo pusieron como rey. Entonces imagínate tanto tiempo, pero como usted dice, esa palabra que usted dijo, que Dios habla desde el futuro, wow, De impactante. hecho, hay algo que dijiste aquí. A veces los fracasos vienen, las desilusiones vienen. Hablando de relaciones, muchas cosas vienen por causa de no saber esperar. Hay gente que está tomando decisiones en su vida por medio del desespero. Por lo menos tú dijiste ahorita, hay gente que se le dice, te va a dejar el tren. Entonces, la gente cree que el escoger a alguien es meter la mano en un juego de bingo y el primer nombre que sale ese es. No, no, no. O sea, saber esperar con la convicción de que yo voy a orar. Voy a orar a Dios para que Dios coloque a la persona correcta en mi vida y poder tener a la persona que es el complemento, que es el propósito que Dios tiene para conmigo para poder cumplir con lo que Dios quiere hacer. Y eso se necesita la paciencia. Entonces, hay gente que se desespera, se va a la primera, después viene el fracaso. Entonces, en medio de ese desespero, dice, no, Dios me dijo que sí era. Y entonces toman una mala decisiones. Por lo menos ahorita yo le doy gracias al Señor que yo conocí, lo hablo acá, conocí a una joven de Dios que es mi prometida. Y le doy gracias a Dios porque de verdad que en esa espera pude visualizar pues el comportamiento de ella, pude visualizar el propósito que Dios tiene con ella, pude visualizar sus virtudes, pude visualizar de repente, ¿cómo lo podemos llamar? Virtudes y la parte contraria sería Y defectos. virtudes y defectos, porque ¿qué pasa? Que a ambas cosas hay que amarla. Entonces, uno visualiza y uno dice, oye, esto así, y uno, Dios le da la sabiduría y uno dice, voy a estar con una excelente mujer. Ya ahora, mi hermano, una consulta, ¿qué edad tiene usted? Yo, Ajá. yo estoy joven, se da el cero ahí. No, 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 estoy joven. no lo digo a preguntar, lo que pasa es que, mire, usted dice que tiene su prometida, ¿no? Ajá, Yo me casé, yo me comprometí a los 26 años y me casé ya como a los 27 por ahí, si no me equivoco. Ya voy a cumplir 4 años de casado. Entonces, el tema es que le pregunto la edad no por querer tirarlo a la calle, sino que mucha gente piensa que no, porque no me casé a los 20 ya me perdí, porque no me casé a los 21 no me perdí. Y es que está el secreto es en esperar. Y volviendo al tema como hablaba usted de Elizabeth y de Zacarías, si no me equivoco, cuando ella salió embarazada, María también está embarazada, la mamá de Jesús, casi que estaban a la par las dos. Y Elizabeth le llevaba muchos más años a María, en teoría, porque María no lo dice en la vida, pero en teoría era más joven que ella. Y aunque una era mayor que la otra, el tiempo de Dios fue el mismo tiempo para las dos. Aunque quizás la otra estaba un poquito más adelantada físicamente. Mira, aquí está estéril, María ni siquiera es estéril, pero bueno, mira,
llegó en el momento justo y preciso Claro, es para poder darle continuidad a la profecía a del la Señor. profecía. Porque mira, Juan iba a venir, era el que iba a anunciar el camino para Jesús. Claro, necesitaban hacer Y primero. que no era poco menos, ¿sí me explico? Imagínate, anunciar el camino del que venía, que era Jesucristo. Nosotros hoy en día anunciamos la venida del Señor, pero ni en serio como lo hacía Juan. Juan andaba, dice que comía miel silvestre, langostas, andaba con una piel imagínate, o sea, aferraba nada a esta tierra. Y el aferrarse yo creo que lo llevaba también a él, a no estar afanado a nada, esperar la voluntad perfecta del Señor. De verdad que eso también tantos. Sí, porque es que la paciencia, de hecho, mira, uno de los peores errores que hasta ahora, hasta la actualidad, ha afectado a lo que es Israel y toda esta gente, fue el error que cometió Abraham y Sara. Dios le habla y Dios le dice a Abraham, tu mujer, porque es que cuando Dios dice que es blanco, es blanco. Hay gente que dice, no, Dios dijo que era blanco, pero yo le voy a poner negro porque de repente Dios se equivocó. No, cuando Dios dice blanco es blanco. Cuando Dios dice negro es negro. Dios no se equivoca cuando habla. Él le dice, tu mujer Sara, de ella va a producir un hijo. Sara miró que Dios parece que habló y hasta ahí llegó. Ya ella era una mujer ya anciana. Y Sara le dijo, bueno, mira, para que se pueda cumplir, parafraseando, la palabra que Dios te dio, vamos a decirle a Agar, vamos a alquilar un vientre, vamos a decirle a Agar, a la egipcia, tú te llegas a ella y así Dios va a cumplir, porque a veces queremos ayudar a Dios. Cuando somos impacientes, queremos ayudar a Dios. A mí me parece que es así y yo lo voy a hacer así porque siento de Dios. No, cuando Dios te habla, quédate quieto. Que de hecho, Salmos 46:10 dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, ¿qué pasa? Sara se adelantó y dijo, bueno, la única manera de que Dios cumpla eso, porque yo estoy estéril, llégate a Agar. Y cuando se llegó a Agar, ahí vino el problema. Ahora, vino el problema, se adelantó, nace Ismael y Dios cumple su palabra, a pesar de que ellos se desesperaron. Ahora, Dios cuando cumple su palabra, hay dos naciones en ese lugar y esas dos naciones empiezan a chocar, que es cuando dice que Ismael se metía con Isaac. Y cuando Sara vio eso, Sara dijo, no, esto no puede ser así. Entonces ahí es donde viene el choque. ¿Por qué? Por no saber esperar, hubo choque en la casa. Por no saber esperar, cometió un error y el error que cometió le estaba afectando a la promesa que Dios le había entregado. Entonces, hay cosas consecuencias que la gente está viviendo hoy, a pesar de que, de hecho, mira, hay gente que está viviendo cumplimiento de promesa, pero a la vez el error le está afectando en el tiempo del cumplimiento de su promesa. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que por no saber esperar, sus errores le están afectando ahorita en su presente. Me hago entender. Entonces, es importante desarrollar la paciencia. Y no estamos hablando de la paciencia, de repente que la gente dice, a mí no me gusta esperar a nadie, yo me impaciento cuando espero eso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando de saber esperar con calma, calmado, en oración, en ayuno, en vigilia. Yo sé que tarde, que temprano, Dios va a hacer algo. De esa paciencia estamos hablando. Saber esperar, saber calmarse. Yo sé que Dios va a hacer algo. Mira, si tú me preguntas en estos 16 años, si yo todavía estoy esperando palabras que Dios me dio, yo vengo, como yo no dije esto aquí, pero yo vengo de una familia santera. Papá tenía 23 años en la santería. Y el día en que yo me convertí al evangelio, a los 2 años, Dios me dice acerca de mi papá, Dios me dice, yo voy a permitir que él llegue al evangelio. Yo tuve una visión, yo vi a papá vestido con un traje, una cosa bonita, alabando a Dios y glorificando a Dios dentro de una iglesia. Dios me habló. Pero pasaron los años, papá se va de la casa porque llegamos al evangelio. Papá no tenía que ver nada con nosotros porque él nos dijo, ustedes no pudieron agarrar otra religión, sino que agarraron las evangélicas, la más fuerte que hay. ¿Ve? Porque él sabía lo que se movía en este evangelio, que es poder de Dios. Entonces papá se va de la casa, papá se puso rebelde, papá hizo tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Un día Dios empezó a tratar con papá. Papá era el hombre que no le, si uno le predicaba, o por lo menos mamá le predicaba, él no quería nada. Él agarraba la Biblia, se la lanzaba a mi mamá. Yo, si tú me preguntas, yo nunca le prediqué a mi papá. Nunca le prediqué a mi papá. Nunca le dije, papá, Cristo te ama, no. Sino que con el ejemplo, con el servicio a Dios, con la pasión mía, él estaba mirando eso. Ahora, cuando Dios empieza a tratar con él, que Dios empieza a llamarlo,
fuerte, porque fue un llamado muy fuerte que Dios le hizo a papá. Papá empezó a decirle a mis hermanos, porque ustedes no están como Juan Manuel, mi otro hermano, porque ustedes no le están sirviendo a Dios, porque ustedes, y le decía a mi mamá, vamos a sacar estos santos de aquí, vamos a sacar todas estas cosas de aquí, no quiero saber nada. Y papá, Dios le permitió, papá murió hace ya 3 años, Dios le permitió a papá salvarse. Y un día, me acuerdo yo, mamá me manda yo no vivía con ellos, mamá me manda un video y me dice, mira dónde está tu papá. Vino a la iglesia y tal cual, como yo lo vi en visión años atrás, fue lo mismo el video que yo lo vi. Y Dios permitió la salvación de un hombre que era santero, que era brujo, un hombre que tenía un nivel de brujería inculcado en la montaña del Sorte. Entonces, ¿qué pasa? Desde que Dios nos habló hasta el cumplimiento de su promesa, yo lo que hacía era orar por él. ¿Ves? Y pude ver que el que me habló fue fiel, aunque las cosas se veían contrarias. ¿Ves? Entonces, hay cosas que uno tiene que entender. Todo es un propósito de Dios. De repente vamos a hablar esto porque quizás hay gente que está esperando que sus familiares se conviertan a Dios. De repente hay gente que está esperando, mira, mamá años atrás, nosotros teníamos como 5 años, ella cuenta que un hermano de ella le dijo, Reina, tuve un sueño contigo y el sueño que tuve es que tú y tus hijos le iban a servir a Dios. Ahora, desde que nosotros teníamos 5 años hasta los 19 años, ¿cuántos años son? De los 5 a los 19, 14 aproximadamente. aproximadamente 14, 14 14 años. años, sí, 14 años. 14 años después que se le dio esa Ya. palabra, 14 años después empezamos a servirle a Dios. ¿Ves? Entonces, todo es un propósito, pero hay que tener la paciencia. Por lo menos, voy a contar esto acá. Hay gente que Dios la tiene apartada para salvarla. Hay gente que Dios la tiene apartada para un propósito. Yo recuerdo que el día en que papá estaba poniendo los Gindel, que es la pepita de Orula, amarilla con verde, donde estaba operando Orula, estaban haciendo todos los sacrificios, el altar, todo lo prepararon. Mataron un gallo, echaron la sangre, todo lo que tiene que ver con la santería del pacto. Y yo vi que a todos mis hermanos le pusieron, a todos. Yo me puse a llorar y yo dije, bueno, la oveja negra, yo, pues como era negrito, a mí me decían Samurito, Imagínate. por ser negrito. Entonces, Aquí como le dicen Samuro, aquí creo que le dicen gallinazo, ¿no, Jonathan, no? un gallinazo. Un gallinazo, pues eso lo dicen los Samuros aquí, le dicen. El pájaro Para negro. que la gente entienda, la gente entienda. Bueno, entonces, ministro, vamos a ver que montaron indela, todo. Yo me puse a llorar porque a mí no me pusieron. Mi hermana que estaba en el vientre de mi madre, le pusieron una cinta, todo pactado. Bueno, yo me puse a llorar. Mi papá le dice a mi mamá le dice a mi papá, ¿qué pasó con Juan Manuel? Y mi papá le dice, Reina, espérate, que pasa algo. Los santeros me dijeron algo, los padrinos. Entonces, él pregunta, ¿y qué pasó con el niño? Todos le pusieron. Y uno de los santeros le llegó diciendo, Aguilera, ven acá, lleve ese niño a tal sitio, o ese niño hay que consultarlo con piedra y caracol. Cuando hablamos de piedra y caracol, en la santería estamos hablando de uno de los rangos muy fuertes a la hora de consultar, más profundo. Entonces mi papá se queda así como él sabe, le dice, ¿por qué? Y dice, lo que pasa es que a todos tus hijos le pudimos poner eso, pero a ese negrito tuyo, el menor, no le pudimos poner. Mi papá dice, ¿pero y por qué no le pusieron? Y le dijeron, lo que pasa es que ese niño tiene una luz que lo cubre, que los santos, yo no sé si fue Orula, Yemayá, Changó, no sé qué diablura fue, dijo, no toquen a todos menos a ese niño, porque ese niño tiene una luz que lo cubre. ¿Sabe qué era eso? El propósito de Dios. Entonces, cuando Dios te aparta a ti para algo, cuando Dios aparta a un joven, cuando Dios aparta a una familia, Dios empieza a tratar con ellos. Por eso yo aprendí a tener paciencia, porque yo sé que Dios le iba a permitir la salvación a mi padre. Yo sé que Dios, porque había una luz que se llama propósito, había un destino, Dios predestinó. Por eso hay cosas que nosotros vivimos y que queremos verla, pero Dios dice, calma, yo tengo el tiempo perfecto. No vamos aquí. Escucha esto, o sea, cuando no vamos aquí, no vamos a este texto bíblico. Dice que Jesús, en Naín había muerto un hijo único de una mujer. Y cuando van saliendo de Naín, Naín tiene una sola entrada y una sola salida, una puerta grande. Y cuando esa mujer va saliendo de Naín, dice que Jesús venía entrando por esa puerta. Y ahí hubo un impacto porque Jesús encontró una mujer que estaba llorando en esa misma puerta. Entonces tú ves cómo se sincroniza el cielo para hacer el milagro. Porque de Capernaum, donde estaba Jesús, a Naín,
se recorría 40 a 45, 50 kilómetros. Y como Jesús le dijo exactamente un día a los discípulos, vamos a Naín para llegar justamente cuando esa mujer va saliendo de esa puerta. O sea, el cielo todo lo tiene sincronizado. Todo lo que Dios va a hacer con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con todo lo que Dios lo tiene sincronizado, pero hay que saber esperar. O sea, Dios no se le escapa nada. Yo te iba a preguntar más de tu testimonio. Y bueno, de verdad que mira, rescato algo de ahí y más que paciencia. Es que mire, Dios siempre escoge a la gente que se esmera en algo, ¿sí me explico? Yo hablaba también con otros hermanos también que he entrevistado también, que también me han dicho que vienen de la santería y son muy utilizados por Dios. El evangelio, el ser ministro del Señor, digamos que amerita, es verdad, oración y ayuno, pero es menos sacrificado que hasta ser un ministro eso de santero. Esa gente tiene que hacer tantas diabluras, tantas cosas malas. Y cuando nosotros que tenemos la facilidad de orar y ayunar y tener comunión con el Señor, más nada, hay gente que sacrifica a sus hijos, hay gente, como usted dice, mira, se los dedica a otro santo, a eso, o sea, tantas cosas malas. Y aún lo hacen ellos por tener un poder que no se compara nunca con el poder del Señor. Y ahora imagínate, nosotros como cristianos que solamente, y no lo digo solamente como desprestigiando o dándolo por menos, o sea, sino que es mucho más fácil, aunque usted se tire a orar 2, 3 horas ahí, no se va a comparar con el sacrificio que he hecho. Y Dios le puede confiar a usted algo mejor todavía. Entonces, desde tu punto de vista, no sé si me equivoco, tú lo ves en ese sentido un poquito más accesible, obtener la presencia de Dios que estar conectado con esas cosas. Sí, lo que pasa es que, mira, acuérdate que una vez que nosotros eh, llegamos al Evangelio, la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, la sangre de Jesús nos da acceso al lugar santísimo. O sea, nos da la entrada a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que lo que tiene que ver con la santería, acuérdate que la Biblia dice que Dios ha puesto en los hombres dones. Entonces, ¿qué pasa? Los sacrificios que ellos hacen es para poder ellos, para ellos poder, ¿cómo lo podemos decir? Fortalecer los dones. ¿Sí me van a entender? Ahora, si los santeros creen en ese asunto de su santería y ellos hacen su sacrificio, ahora, ¿cuánto más los hijos de Dios? O sea, porque es que el mundo espiritual es real. Lo que pasa es que a nosotros, como cristianos, nos hace falta más seriedad en las cosas de Dios. Porque si esa gente, no, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Esa gente tiene una fe de creerle a su santo y a su cosa, y eso le responde, por decirlo así. ¿Cuánto más ahora nuestro Dios? Lo que pasa es que somos flojos. Somos flojos a la hora de buscar. Pablo dijo que no se avergonzaba del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Ahora, si un santo de eso, un demonio de eso, le responde a esta gente, ahora cuánto más nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque esa gente, tú te pones a ver, da tanto en el clavo a la hora de hablarle a alguien. O sea, a la hora de decirle algo a alguien, dan en el clavo, porque eso se mantienen constantemente, porque ellos viven de eso. Ese es su trabajo, ese es su hobby. Y ellos van desarrollando los dones. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos a Dios obrar? Porque no hace falta meternos con Dios. No hace falta agarrar las cosas de Dios más en serio. No hace falta sacrificarnos más en ayuno, en oración, en Biblia. Todos los hombres de Dios que marcaron la historia en la Biblia y fueron de la Biblia, fueron gente de oración. Fueron gente que sacrificaron su cuerpo, pasaron días en vela, noches en silicio, pasaron horas orando, metidos con Dios para poder ver a Dios actuar. Porque es que la única manera de poder ver a nuestro Dios actuar es provocándolo a Él. O sea, buscando una provocación. Entonces, a veces queremos ver a Dios actuar, pero no nos metemos con Dios. No lo buscamos, no ayunamos, no oramos, no vemos a Dios actuar. O sea, hay, mira, la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria. ¿Y por qué no vemos gloria? Porque se necesitan que los hijos de Dios se manifiesten en este tiempo. Gente que busque, que se meta, que agarre a Dios en serio, que se meta, que saque tiempo para orar, que saque tiempo para buscar. Yo tengo algo, que le doy la gloria a Dios. Una vez papá, me acuerdo que estaba fumando un tabaco. Él estaba fumándose un tabaco. Y papá, cuando yo voy saliendo ese día, iba para Colombia, 6 de la mañana, papá está al frente mío en el patio, la puerta está abierta, yo salgo y me le quedo viendo, y papá tiene su gorrito y él está fumando un tabaco. Y papá me ve
y papá se levanta y papá se va para el otro patio, para el otro terreno que tenía. Y después cuando él llega, después de hacer eso, le dijo a mi mamá, Reina, ¿qué tiene Juan Manuel? Y mi mamá le dijo, ¿por qué? Es que cuando él salió del cuarto, yo vi detrás de él una luz y un hombre alto con una luz resplandeciente detrás de él. Y escuché que los santos, el santo que yo estaba invocando, dijo, levántate, porque tu hijo no te va a dejar que lo que tú estás invocando descienda. O sea, ¿qué es lo que sucede? Yo no creo que una persona tenga que mudarse de un sitio a otro porque un brujo vive al lado. Tiene que ser al revés. O el brujo tiene que irse de ahí porque una hija de Dios y un hijo de Dios está allí. Porque donde está un hijo de Dios lleno de la gloria de Dios, los demonios tienen que sujetarse. La brujería tiene que caer. Es así de sencillo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Wow, imagínate. Y acotando lo que tú dices, escuchaba justamente un video de Ronnie Olivera, bueno, el profeta Ronnie Olivera, si no lo han escuchado se lo recomiendo, pero él decía, si no han dicho que usted está loco por su manera de hablar y por lo que usted cree, entonces usted no ha conocido el poder de Dios todavía. No sabe lo que es el poder de Dios todavía, porque no se ha metido a, como dice que Pablo, que el evangelio es locura para los que se pierden, Así, pero para los que creen es poder, es poder para el así. poder del Señor. Entonces, cuando nos dejamos, nos enajenamos, nos llenamos de no, que las noticias, que no, que mira, que el otro, que fulanito, que no, que este presidente permite que roben, que no sé qué más, que vas por la calle, como te comentaba hace rato que estábamos ahí, que ay, se nos quedaron mirando. O sea, yo entiendo, o sea, yo entiendo que usted y yo vivimos en este mundo terrenal, caminamos, comemos, andamos, si nos golpean nos va a doler, si Dios guarda nos da un disparo, nos pueden llegar a asesinar. Claro, claro. Pero lo que yo que tengo claro, y no es que yo me crea un superhombre, es que, hermano, esta palabra la dijo una persona que predicó y lo dijo cuando la escuché, quizás me pareció un poquito descabellada, Ujú. pero yo entendí lo que quería decir. Dijo, ustedes son inmortales hasta que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Imagínate tú, o sea, y no es que me voy a ir ahorita a atravesar aquí a la calle al frente, a la calle aquí al frente a pararme a los carros para que me atropellen. No, no. Es que mientras estemos bajo la voluntad del Señor, Así es. no nos vamos a morir si no Dios no lo permite, si Dios no ha permitido que cumpla. Mira, tú me dijiste que tenías 16 años hasta ahora en el Evangelio, ¿no? ¿Y hace cuánto se te reconcilió tu papá? ¿Hace cuánto? Hace, Se entregó al Señor, pues su papá. sí, hace como 4 años. Imagínate, casi 12 años después de que tú estabas ahí. Para mí me pasó particularmente un caso familiar también así también. Entonces, queremos que las cosas sean ya, 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 y el desespero no nos deja ver que Dios está haciendo un Dios está proceso. haciendo un proceso. Porque mucha gente se convierte a veces el minuto que se va a morir. Yo conozco el día de hoy Así es. y lo puedo contar para que tú des la paciencia. Un pastor que me recibió en su casa y todo, y yo lo vi. O sea, primera vez que me pasó algo tan fuerte. Yo vivía con ellos aquí cuando recién llegué a Ecuador y estaba en la sala y de repente me dice, la pastora estaba cocinando. Y él vivía en el piso de arriba y sus papás vivían en el piso de abajo de la casa. Eran dos señores mayores ya. El papá sí estaba mayorcito, ya tenía como casi 80 años y no estaba muy lúcido. La mamá sí estaba todavía, caminaba y todo. Y me dice la pastora, ella era también mayor, me dice, mijo, aquí dicen mucho mijo en Ecuador para decir mijo, como para decir hijo. Me dice, mijo, ¿sabes qué? Pasó algo increíble, me dice ella. Y yo digo, ¿qué pasó, pastora? No, mi suegra me dijo que quería aceptar al Señor. Wow. Y yo le hice la oración de fe. Y no me va a creer usted qué pasó después, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Usted cree que pasó? ¿Qué pasó? Se murió, a las 2 horas se murió. Bueno, Yo fui, bajó y me dice, mijo, se murió. ¿Se murió quién? Le digo yo. Se murió mi suegra y yo tuve que quedarme con ella, agarrándola porque se murió sentada, imagínate. wow. Ahí, quedarme con ella y créeme que sí me dio un poquito de miedo, obviamente, porque estaba muerta. Yo Claro, dije, claro. quizás los reflejos y de Dios mío, que no se vaya a mover, porque me da miedo, pero no pasaron ni 3 o 4 horas cuando ella aceptó al Señor y se murió a los segundos. Pero ¿cuál era la oración del pastor? Que yo lo escuchaba orar por su papá y por su mamá. Que pedía por su padre, por su Wow. madre, por su Exacto. misericordia. Y poquito después su papá también se murió. Y los dos, aunque quizás no llevaron una vida de predicación, de todo, él pudo ver el fruto. De Imagínate, ya el pastor tenía 60 y pico años, su mamá casi 80 y pico, 90. Y tenía muchos años, tenía casi 25 años en el evangelio, imagínate, predicando, como tú dices, enseñando, saliendo a evangelizar, allá restaurando familias, y quizás pudo haberse frustrado en el camino.
Pero mira, siguió adelante y en el momento que menos lo pensó, Dios permitió que en ese momento poder tener la salvación de su Así mamá. es, así. Imagínate, Impresionante. tantas cosas que de verdad que Dios ha hecho y que puede seguir haciendo. Y como tú dices, podemos pasar toda la tarde aquí hablando. Pues lo importante, mi hermano Juan, es no perder la paciencia, como usted dice. De verdad que estoy agradecido con Dios por permitirnos que usted esté aquí compartiendo con nosotros, de verdad. Así. Tome todo lo que hemos hablado el día de hoy, de verdad, y lo medite y se dé cuenta que todo es para la gloria del Señor. De verdad, resumiendo lo que dice nuestro hermano Juan, nuestro evangelista, profeta del Señor, que creemos que es un hombre que es profeta porque lleva un mensaje de restauración, de aviso, anunciando lo Así que ha de es. venir. Y como nos anunciaba, nos decía, Juan está por venir. Ya el Cumplimiento de lamento, la palabra. el cumplimiento de la palabra ya va a estar. Ya va a estar. Y así de esa misma manera se lo decimos a usted también, que está aquí mirando este video también, que no importa la hora que lo vea, como es de madrugada, tarde, mañana, noche, yo sé que lo va a ver en el momento exacto y necesario. De verdad que tenemos que estar con los pies en la tierra, no dejarnos desesperar. El mundo como tal quiere todo rápido. En el mundo, el ambiente que nos rodea, que mundano, y no lo digo despectivamente, sino como dice la Biblia, o sea, el mundo, lo que es ajeno al Señor, está en un constante movimiento. Todo quiere que sea rápido, para allá, para ayer, entre más rápido mejor. Y todos están haciendo lo más corto posible, hasta los reels. Antes tuvo lo que abajo el Instagram, un video, 1 minuto, ahora son 15 segundos, ahora 5 segundos, o sea, todo es rápido, tiene que ser un mensaje directo. Todos estamos en la época, o todo nos está orillando a que si no es rápido, no me conviene. Así es. Pero sabemos que lo que es de Dios, quizás se trata un poquito más, pero es eterno. Amén. Y no son casas, ni carros, ni billetes, ni ropa cara. Es su bendición, es su presencia que nos va a acompañar hasta el día que partamos de esta tierra, que nos va a dar la templanza y la tranquilidad de poder estar confiado y decir, Señor, yo sé que no estoy viendo nada ahorita, pero pronto va a venir lo que tú me has prometido, lo que estoy esperando, lo que dice tu palabra. Así que, hermanos Juan, unas palabras para despedirse de aquí de los hermanos que quiera decir Claro para la que sí, tierra. sí. Bueno, Dios le bendiga pues a todos los que van a ver este podcast. De verdad, muchas gracias, hombre de Dios, por la oportunidad. Bendecimos a Jonathan, que está ahí detrás de la cámara, un hombre de Dios. Está dirigiendo aquí, como siempre, todo de aquí hoy en día, Jonathan, hombre, que Dios quedó bendiga. perfecto para el Señor. Excelente para Dios y sé que Dios le va a recompensar también. Y bueno, agradecido por la oportunidad de poder estar aquí en esta iglesia, en esta nación. Y bueno, serán otra oportunidad. De verdad que para mí es un gozo sumar para el reino de Dios. No, creo que sí, hermano Juan, y bienvenido. Sabes que aquí Gracias. bienvenido. Recordándole a todas las personas que nos están viendo que, bueno, que vamos a estar, como le dije al principio, subiendo cada vez más seguido. Esperamos por lo menos mínimo una vez cada 15 días un capítulo. Como le digo, no queremos hacerlo quizás al apuro porque queremos hacer algo de calidad, algo que valga la pena. Que usted cuando usted vea que dure 1 hora, 40 minutos, usted diga, ¿sabe qué? Está un poquito largo, pero va a valer la pena cada segundo. Y yo sé que el día de hoy no ha sido la excepción, que de verdad hemos tenido un invitado de lujo. Es un hombre que refleja al Señor en cada cosa que ha hecho en su testimonio. Y sé que ha hablado de mi vida y espero que también haya hablado de la suya el día de hoy. Si nos despedimos, pero no sin antes, bueno, darle gracias a Dios primeramente como lo hacemos en todo el tiempo por permitirnos darnos la vida, la salud, de estar aquí frente a estas cámaras y que también usted le ha regalado salud de poder estar en su casa quizás acostado en su teléfono escuchando este mensaje que está viendo o esta entrevista que sé que va a ser de bendición para su vida. Agradecemos también a los pastores, a nuestra congregación Casa de Gracia que nos ha permitido estas instalaciones hermosas para poder adaptarlas a set, hacer un set de grabación aquí rápido, luces, cámara aquí. La gloria sea para el Señor que sí se pudo. También recordarles que si usted también quiere hacer este tipo de entrevistas, transmisiones en vivo para cualquier evento cristiano, grabaciones, videos musicales, grabaciones musicales, estamos también dispuestos a ayudarle también con CDG Studios. Aquí abajito vamos a estar dando los contactos para que usted se esté contactando con nosotros, valga la redundancia, para cualquier consulta, no se preocupe, sin compromiso, estamos para ayudarle en su iglesia, en su proyecto. Lo importante que usted tenga es la voluntad de aprovechar los recursos que se le está colocando en sus manos. Y bueno, mi profeta Juan, vamos a orar, sí. Pido que hagamos una oración por todos los que estamos aquí presentes y por los que están mirando también esto en su momento. Sí, Amén. amén. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza por permitir este espacio y poder estar aquí, Señor, junto con mis hermanos. Señor, esperando que todo lo que se ministró en este lugar, sé que va a ser de gran bendición. Señor, que al oír
tu palabra, al oír el testimonio, sean restaurados, levantados, Señor, animados en ti para avanzar en tu obra. Sana al que tengas que sanar, liberta al que tengas que libertar, tráelos a ti para la salvación de su alma, Señor, y bendícelos, Señor. Prospera sus caminos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias una vez más, Dios, por la oportunidad de poder ser un instrumento para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pues Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ya saben, los esperamos en la próxima. No se olvide suscribirse, activar la notificación para que nomás se publique este video o el próximo que vaya a aparecer le notifique. Ya hay otro video que te presento. Así que, sin más que decirle, mis hermanos, mis amigos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y recuerde que Cristo les ama y que está a la puerta tocando, esperando que usted le abra para sentarse a cenar con usted y brindarle su amor y lo más importante, la salvación de su vida. Hasta la próxima, bendiciones.